Hola, mi nombre es Lisbeth Zazueta y estoy muy emocionada de poder compartir este espacio con ustedes, donde un gran amigo, un gran ser humano, nos va a compartir un poquito de su experiencia, de su historia dentro de la psicología. Él es el maestro David Gutiérrez. ¿Cómo estás, David? Muy contento, Liz, muy contento de estar en este espacio y de compartir pues esta otra parte de mí. Ya, pues muchas gracias por estar aquí, gracias por compartirnos esto y pues cuéntanos, ¿cómo fue tu primer encuentro con la terapia? Fíjate, Liz, que mi historia con la psicoterapia es como la de un artista que no empezó ni en los escenarios ni de espectador, sino como de un niño que jugaba entre los entretelones, en los camerinos, porque yo recuerdo que justamente cuando estábamos en el inicio de mi familia, mi hermano lo recomendaron a terapia cuando estaba en primario. Así que mi mamá pues comenzó a tocar muchas puertas, lo llevó a terapia y como tú sabes, pues le dijeron a la mamá y al papá, pues primero ustedes, claro, ¿verdad? Entonces, pues ya mi mamá comenzó con terapia y ahí comenzó justamente mi primer encuentro con la psicoterapia, que es mi mamá tocando puertas. Literalmente mi mamá fue con personas que veían la televisión, que anunciaban. Y pues entre recomendación y recomendación llegó a una terapia que no solamente la marcó a ella, sino que nos marcó a nosotros como familia y a mí como persona. De hecho, literalmente a la fecha hay un papelito que está puesto en mi alacena que dice: comienza haciendo lo necesario, después te encontrarás haciendo lo posible y un día te encontrarás haciendo lo imposible. ¡Qué bonita frase! Esa es una frase que le dijo esa terapeuta a mi mamá. Y yo recuerdo que ella iba a su terapia de grupo semana con semana, no recuerdo exactamente qué día, pero me acuerdo que mi mamá regresaba y yo veía algo distinto en mi mamá. Cuando ella regresaba a casa, de pronto le platicaba a mi papá, pues, qué le habían dicho, qué ejercicios habían hecho. Ella llamaba a sus amigas y les contaba de que, pues hoy trabajamos esto, me dijeron aquello. Y yo en ese momento era como un espectador silencioso. ¿Qué edad tenías ahí, David? 6 años. 6 años yo tenía. ¿Niño? Sí. Y justo me ponía por ahí y escuchaba. Me parecía algo muy interesante, como si hubiéramos entrado a un nuevo mundo. Mi mamá comenzaba a decir palabras diferentes. Incluso, fíjate que había veces que le daban como algunos ejercicios de tarea. Y mi mamá decía a mi papá o a nosotros, fíjense que voy a hacer un ejercicio, no me toquen la puerta, no me hablen. Y ella se encerraba. O sea, se iba a su espacio. Exacto. Y de pronto, pues yo escuchaba que lloraba, en ocasiones yo escuchaba incluso que gritaba, escuchaba música. Y cuando ella salía, me lo imaginaba como esos monjes que entran a un retiro de contemplación y salían como con respuestas, como con mucha claridad. Y eso comenzó a llamar mucho mi atención. Porque no solamente veía que mi mamá se transformaba emocionalmente, sino que tú la conoces, justamente es una mujer que comenzó a prestar atención a su aspecto físico, a su manera de hablar, cambió su círculo, las personas con las que se relacionaba. Incluso llegó ella a tomar la decisión de estudiar la preparatoria, porque cuando ella se casó con mi papá y tuvo a mi primer hermano, tenía preparatoria trunca. Así que la terapia incluso la acompañó y su terapeuta la estuvo guiando hasta ella retomar preparatoria, universidad y maestría. Wow. Pues veo cómo tu mamá fue quien te mostró la psicología y el impacto tan grande que tiene ir a terapia, ¿no? Porque fuiste notando como muchos cambios y el impacto tan grande que tuvo en tu familia. ¿De qué otra forma influyeron los otros miembros de tu familia? Fíjate que, como son las mejores cosas de la vida, en ese grupo de terapia estaba una compañera de mi mamá. Y justo esa compañera le recomendó a mi mamá que llevara a mi papá a un grupo de autoayuda porque mi papá tenía un problema de alcoholismo. Así que le dijo, pues, tú vente aquí a tu terapia, ve a ese grupo y ahí lo van a ayudar. Así que mi mamá, después de hacer muchos esfuerzos, porque justo mi mamá fue mi primer testimonio de que la terapia es una realidad de transformación. Claro. Así que llegamos a ese grupo, primero fue mi mamá, luego fueron mis hermanos, hasta que mi mamá convenció a mi papá. Y justo mi papá, como buen abogado escéptico, le dijo, voy a ir, pero si no me funciona, llegando nos divorciamos. Entonces fue al retiro
y 3 días después, un fin de semana bastó para que mi papá dejara de tomar y hasta la fecha mi papá no ha regresado a tomar. Ok. Así que ese fue mi segundo encuentro con esta transformación de los procesos personales, en donde yo no solamente encontraba una mamá que estaba modificando todo su personalidad y sus reacciones, sino que yo me encontré con un papá que además de dejar de tomar, regresó con una misión. A partir de ese momento y hasta la actualidad, mi papá tiene un grupo de autoayuda, justamente como con esta intención de invitar a más personas a trabajar sus temas de adicciones. Y pues básicamente ahí yo crecí, así que yo estuve en esos grupos. De niño pues estaba inicialmente, luego estuve en grupos juveniles y luego hasta en los grupos de adultos también. Ahí fue mi crecimiento. Ok. Oye, David, pues qué reparador, ¿no? O sea, como cuando se mueve una pieza, sí, todo empieza a modificarse, ¿no? Y noto el cambio tan radical de tu papá, o sea, qué fuerza, qué valentía también la de él de sí, decidir, ¿no? De forma tan... Te diría que ese lugar me regaló sin saber la universidad de la vida. Okay. En ese lugar yo aprendí muchas de las cosas que hoy hago en día. Ya. Mira, yo que tengo el gusto de conocer a su familia, que para los que ya nos siguen de hace tiempo, pues saben que David y yo somos amigos de ya hace mucho tiempo, pues escucharte, porque a pesar de que los conozco, pues escucharte y cómo lo compartes, la verdad es que me conmueve mucho, o sea, cómo se transformó de pues un hogar que tenía como muchas dificultades, sí, algunas heridas, se volvieron comunidad para otras personas. Sí. ¿Cómo fue para ti, David, en la adolescencia, estando pues con este grupo de ayuda, ver a tu mamá mientras estudiaba, la psicología, ¿cómo fue esa experiencia? Fíjate que justo como yo te comentaba, mi mamá retomó su preparatoria, así que cuando ella comenzó la universidad, pues dejó de estudiar y al menos en México, pues en ese momento no se usaban las computadoras para la escuela. Sí, sí, así que mi mamá hacía sus tareas a mano y me las dejaba ahí para que yo se las pasara a computadora y las enviara en ese momento por correo electrónico a sus maestros y demás. Así que lo que comenzó como una ayuda a mi mamá, de pronto a mí me impactó y ahí fue como entrar a otro tercer mundo, por así decirlo. Yo estaba en secundaria cuando mi mamá estaba en universidad, así que yo de pronto me tenías ahí leyendo sobre neuroanatomía, sobre teorías de la personalidad, sobre psicodiagnóstico. Incluso fui el conejillo de indias de las compañeras de mi mamá y ahí me ponían a hacer las pruebas proyectivas. Te aplicaban todo. Todo, exactamente. De hecho, me acuerdo que justo en mi secundaria había un compañero que era hijo de una compañera de la universidad de mi mamá. Ok. Y en algún momento nos hicieron una actividad de... pues van a dibujar, ya sabes, un árbol, una casa, una persona. Las proyectivas. Exacto, que spoiler ya no se utilizan, pero justamente como ya habíamos hecho esos ejercicios con su mamá y mi mamá, de pronto le poníamos como de, vamos a ponerle dientes para que crean que estamos enojados y vamos a quitar el paraguas para que piensen que nuestras herramientas de vida no están funcionando y demás. Pero justo yo me convertí ahí como un estudiante fantasma, ¿sí? Algunos días iba al grupo con mi papá y eso era estar en tribunas y escuchando experiencias, fortalezas de las personas, cómo a través de expresar tu dolor podía ver los cambios. Y algunos días me iba con mi mamá y escuchaba a los maestros de la universidad. Yo me tomaba muy en serio mi papel, Yo me sentía literalmente un estudiante de secundaria y uno de universidad. Nadie lo sabía. Solo ese yo. Gran contraste, ¿no? Exacto. Y yo era muy feliz. Era muy feliz escuchando porque yo, desde ese momento, yo sabía que yo iba a ser psicólogo, no por una decisión, sino que sabía que yo ya estaba ahí y yo nunca me lo pregunté incluso qué quería estudiar o qué quería hacer. Yo desde ese momento estaba estudiándolo y justo, pues, de alguna manera lo que faltaba era formalizarlo, nada más. Ya. Pues es que ya estabas recorriendo el camino sin darte cuenta, David. Sí. ¿No? Entonces yo escucharte, de verdad, compartir todo esto, la verdad es que es muy importante conocer cómo cada persona va formando pues sus ideales, va tomando sus decisiones con base a todo su entorno desde niño, ¿no? O sea, estabas siendo adolescente, pero sí, como dices, ¿no? Viviendo este contraste, ¿no? Oye, David, ¿y cómo ha sido tu formación y tu búsqueda ya como terapeuta, ahora que dices que buscabas ya nada más formalizarlo? Claro. Fíjate que después de secundaria, justo en preparatoria yo te conocí. Sí. Y ahí estábamos en receso y estábamos desayunando.
muy saludable. Pero estábamos desayunando y justo platicábamos, ¿no? Yo te decía que yo te veía como sexóloga y que yo cuando era psicólogo y que íbamos a trabajar juntos. Y mira, justo dónde estamos, ¿no? Pero sí. En ese momento de la preparatoria, pues ya pasé a la universidad. Como te digo, nunca tuve dudas. Siempre sabía que iba a estudiar psicología. Y ahí me pasó algo extraño porque yo nunca le dije a ningún maestro, a 2 compañeros que le tenía confianza, sí, pero yo les decía, literalmente estas clases yo ya me las chuté con mi mamá, sí. ¿no? Yo ya le hice las tareas, yo ya había pasado por esto, pero siempre tuve como esta posición de estudiante, que hasta la fecha me siento como este estudiante eterno, porque siempre decía, algo más voy a aprender o algo más puedo rescatar de lo que estemos hablando aquí, ¿no? Pero la universidad, a pesar de que me dio como toda una plataforma teórica, la verdad es que tú y yo lo sabemos en la universidad, y no digo que esté mal, pero realmente yo no aprendí ninguna técnica de psicoterapia. No. Vimos muchas cosas, vimos muchas materias, muchas bases, pero realmente la universidad realmente no te prepara para ser psicoterapeuta y para eso hay que estudiar pues una formación. Pero como yo estaba empezando, entonces justo comencé como a asistir a muchas terapias holísticas o como muchas terapias alternativas. La terapia alternativa que me pongas, yo fui. Ya pasaste por todas. Yo la conozco y justo me iba como con mucha ilusión de aprender. Curiosidad. Mucha curiosidad. Fíjate que afortunadamente, lo digo hoy en retrospectiva, nunca fui como presentando un problema grave o como algo muy significativo para mí. Siempre iba como para ver qué tenía para ofrecer esa técnica a lo que yo estaba pasando en ese momento. Yeah. Afortunadamente nunca caí en manos de algún charlatán. Sin embargo, fíjate que sí me llego a cuestionar qué hubiera pasado conmigo si yo hubiera asistido con un problema grave de mi vida personal, ¿no? Claro. Nunca me topé con alguien así, siempre con personas con muy buena intención para ayudarme, pero definitivamente sin una base sólida de estudio y de formación, ¿verdad? Claro. Pero no solamente, fíjate que fui como asistente a terapias alternativas, sino que incluso hasta me certifiqué en algunas, por allá anduve, pero te puedo decir que todo eso, de alguna manera, me daba como esta sensación de quiero algo más, algo me hace falta tanto en la carrera como con esto holístico, no me encontraba ahí aún. Ok, ya. O sea, entonces es que dices, ok, ya conozco todo esto, pero algo sigue haciendo falta, ¿no? Sí. Y ahorita que nos ibas compartiendo esto de que, lo cual es verdad, cuando estudiamos la licenciatura en psicología, por ahí alguien me dijo, y siempre lo recuerdo, que es como, la licenciatura en psicología nos da el lenguaje. ¿sí? Solamente es como la forma de comprender ciertos términos, saber que existen ciertas especializaciones, etcétera, pero tú ya estabas en búsqueda de ese algo que faltaba. ¿Cómo, no sé, en qué momento encontraste tu propio lugar como terapeuta? Justo cuando estaba terminando la universidad, ahí estaba haciendo prácticas en la Fiscalía General del Estado. Estábamos haciendo cosas muy interesantes y yo tenía siempre con la curiosidad, de, pues dije, voy a estudiar psicología forense. Y luego dije, no, mejor psicología de la salud. Sí, recuerdo. Una parte de mí, incluso fui hasta un coloquio, no sé qué, para... Cierto, sí. Me salió justamente en, ya sabes, esas... ¿Los recuerdos? Ajá, justo. Y pues ya, estábamos ahí. También una parte de mí quería estudiar la terapia gestal, que fue justo la que mi mamá estudió ella en su especialidad. Pero ninguna de las tres me convencía. Okay. Así que al final me decidí por estudiar la maestría en terapia cognitivo-conductual en una escuela donde tú también estudiaste, que es justo referente en nuestro país de esa rama. Y ahí conocí otro mundo. Literalmente, así como que entré a otro mundo donde pues justamente descubrí la ciencia, los protocolos, la estructura y los resultados. Fui muy feliz, sin embargo me faltaba como alma, por así decirlo. Y así como te conté de la compañera de mi mamá y de cómo te conocí a ti, ahí también conocí a una amiga, a una gran amiga, y ella me dijo, tú eres de acá. Me dijo, vente a terapia de esquemas, fui a una certificación, y ahí todo esto cobró sentido. La experiencia de los grupos, la experiencia de la gestal, del cuerpo, la historia de vida, la terapia cognitivo-conductual y la ciencia, la evidencia. Pero además, algo que para mí es muy importante, que es justamente poner el cuerpo en la psicoterapia. Que tú como terapeuta seas tu propia herramienta de trabajo, porque en todo este trayecto que te acabo de compartir, y les comparto también a ustedes,
yo he sido también paciente. Yo he estado del otro lado del sillón, yo sé lo que se siente llegar como niño, como familiar, fui como adolescente, he ido como adulto, y el estar de todos los lados en este proceso me permite conocer desde dentro el proceso de la psicoterapia. Y la terapia de esquemas lo incluye todo esto, y te puedo decir que no por demeritar nada de lo que te acabo de compartir, sin embargo, al llegar ahí, definitivamente fue como poner una pieza del rompecabezas donde entendí cómo iba a poner cada aprendizaje y cada parte que yo había aprendido en todo este caminar que justamente te acabo de compartir. La verdad es que creo que es una sensación difícil de compartirte en este momento, porque recordar todos esos pasos, todo ese camino que has recorrido, no solamente me lleva un poco a ese lugar, y me encanta ser parte de este proceso, y cómo tuviste a personas que fueron guiándote, ¿no? O sea, yo siempre se los he compartido a las personas que me siguen, te lo he dicho abiertamente a ti, que tú has sido uno de esos pilares que me ha ido guiando, y como decías ahorita, o sea, míranos, es cierto lo que decía David hace un momento, de que yo en la preparatoria decía, ¿no? Voy a ser sexóloga, ¿no? Y siempre hablabas tú de, no, yo psicólogo, y mira, nos fuimos acompañando, ¿no? Sí. Entonces, pues, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos esto. Yo creo que a más de alguna persona que nos esté viendo, pues le va a hacer mucho sentido, y seguramente vas a ser inspiración para los que están estudiando psicología, y pues los vas a ir también acompañando en esto, ¿no? ¿Algo que nos quieras compartir para cerrar, David? Sí, con todo esto que estamos platicando y que me siento muy contento de compartir contigo, yo te lo platico con mucha pasión, porque desde niño, de alguna manera, yo elegí este camino como un estilo de vida, ¿no? Y entiendo que hay personas que pues no quieren esto como un estilo de vida, sino que tienen algún tipo de malestar, tienen algún dolor que les afecta su día a día, y se presentan al consultorio únicamente queriendo sanar y resolver eso que están pasando en ese momento. Y esa es justo como mi misión con todo esto, que esto que me ha tomado a mí involuntariamente y luego voluntariamente pues más de 20 años, que cuando cada persona que cruce esa puerta del consultorio y se siente en ese sillón pueda tener toda esta experiencia resumida en una sesión, y yo poder acompañarle desde todo esto que he aprendido, justo como lo dice el papelito en ese nota en la alacena, comenzar por lo necesario y poder acompañarlos. Ay, David, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por permitirnos pues compartir esta historia. Seguramente se vienen muchos capítulos más. Sí. Segura estoy de que vamos a seguir acompañándonos en proyectos como este. Y pues nada, agradecerles por su confianza, pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales, háganos saber qué les parece, qué opinan sobre la experiencia de David. Y pues nada, David, ¿cuáles son tus redes sociales? Me pueden encontrar en Instagram como @DavidGutierrezPsicólogo. Y a mí me pueden encontrar como @sic.lisazueta, tanto en TikTok como en Instagram. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, David. Gracias. Y nos vemos pronto. Hasta la próxima.